Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Seguir a Cristo no vale la pena, vale la vida. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Erika Carrillo y hoy damos inicio a una nueva serie para este día titulada Enseñanzas de Jesús. Y hoy compartiremos el primer tema de la serie. ¿Quieres ser discípulo? Primavera. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña hoy William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor William. Muy buenos días, Erika, y muy buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana. Reciban un cordial saludo. Bueno, esperamos que hoy aprendamos de la palabra. Tú nos creaste para alabarte. Apreciado oyente, le recordamos que usted puede escucharnos a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará las diversas series y temas emitidos en este espacio. Al igual puede suscribirse al canal dando un clic en la parte inferior y aparecerá allí una campana con el mensaje suscrito. Así podrá recibir las notificaciones de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Lucas 14:26. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Pastor William, comenzamos una nueva serie que ha titulado Enseñanzas de Jesús. ¿Cuál es la razón de esta serie? Bueno, la razón es que un buen número de personas están siguiendo a un Jesús que no es revelado en la Biblia. Quieren seguir a Jesús de cualquier manera y eso es completamente errado. Y como no lo conocen, o sea, no conocen al Jesús de la Biblia, pues tampoco conocen sus enseñanzas y por eso, repito, lo siguen de cualquier manera. No se puede seguir hacia Jesús de cualquier manera, a nuestro modo. Así que el propósito es que al conocer las enseñanzas de Jesús, lo conozcamos a Él y lo que Él espera de cada seguidor suyo, el cual ha llamado discípulo. Muy bien. Entonces, pastor, ¿cuál es la primera enseñanza del día de hoy? Bueno, como usted muy bien lo dijo y lo hemos titulado a manera de pregunta. ¿Quieres ser discípulo? Mire, y la planteamos de esta manera porque yo espero que al final del programa usted, mi querido oyente, que dice ser discípulo de Jesús, considere su discipulado a la luz de la Escritura y a la luz de las palabras del mismo Señor, y que el que lo esté considerando, si el que esté considerando seguir al Señor, pues piense bien la decisión que está a punto de tomar, que no es para nada fácil. Es la mejor de las decisiones, pero no es fácil, para que entienda cómo va a ser su trasegar, ¿no? Bueno, pastor, entonces entrando en el tema, ¿qué es ser un discípulo? Bueno, según el diccionario define la palabra discípulo así: persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela, persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Pero veamos la definición bíblica, que es de donde surgió este concepto. Discípulo en el griego es matetes y denota literalmente un aprendiz. Pero esta palabra se desprende de la palabra mantanó en el griego, que significa aprender. Y esta palabra mantano entonces tiene una raíz mat, que indica pensamiento acompañado de esfuerzo. Es decir, un discípulo es alguien que no solo está dispuesto a recibir información, sino que además que esta información la coloca en práctica. Así que con base en esto puedo decir que hay gente siguiendo a Jesús solo con la mente, ¿sí?
Les agradan las enseñanzas de Jesús, pero no las colocan en práctica, no están dispuestos a someterse a sus demandas. El tal entonces no es discípulo de Cristo, a lo mucho es un simpatizante. Entonces, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Bueno, ser discípulo de Jesús es alguien que está dispuesto a aprender sin cuestionar, ¿sí? Es alguien que quiere parecerse a Jesús e imitarlo. Y esto implica estar dispuesto a morir a las cosas de este mundo que esturban el discipulado e incluso estar dispuesto a dar la vida por causa del Maestro. Según esta definición, pastor, el precio de ser discípulo de Jesús es muy alto. Claro, y por eso yo al principio le decía hay que considerar bien, ¿no? Mire, ahora, usted dice, bueno, estas palabras no las estoy diciendo yo, ¿no? Estas palabras las está diciendo Jesús para que como que aterricemos el tema, ¿no? Es el Señor el que demanda esto, ¿sí? Y si el discipulado tiene un costo, o más bien el discipulado tiene un costo muy alto, así que no va a ser fácil. Vea, nuestra salvación es gratuita y eso es claro a la luz de la palabra. El Señor, por medio de su gracia, regalo inmerecido, nos la ha dado. Pero el discipulado es costoso. Es decir, voy a tratar de ilustrarlo con este ejemplo. Es como cuando usted entra becado a la universidad, ¿sí? No le cuesta nada la inscripción, ni la matrícula, ni mucho menos. Pero el estar becado no le costea los otros gastos que van a implicar el estudio. Es decir, se entra gratis a la universidad del discipulado, pero la carrera tiene un alto costo a pagar, incluso en ocasiones hasta la vida. Sí, Señor. Entonces, ¿se puede ser discípulo de Jesús sin tanta exigencia? No, definitivamente no se puede. Estas son las condiciones de Jesús, ¿sí? Por eso cada cual que quiera ser discípulo de Jesús debe pensar muy bien si quiere comenzar esta carrera y no quedarse a la mitad del camino, como muchos ya han quedado. Mire, desafortunadamente, Erika, muchos quieren ser discípulos sin pagar el precio. Quieren un discipulado desde la comodidad. No se puede, ¿sí? Muchos quieren iglesias con sillas reclinables, aire acondicionados, enseñanzas light, enseñanzas de prosperidad, pastor a domicilio. Están pero muy engañados quienes así piensan. ¿Cuál sería entonces la principal enseñanza que debe entender alguien que quiera ser discípulo de Jesús? La principal enseñanza es esta, la de la cruz, ¿sí? Sin cruz no hay discipulado. Muchos hoy cargan una cruz en una cadena, usan aretes con una cruz, se colocan una cruz como piercing en el ombligo tal vez, otros se tatúan cruces en sus cuerpos, pero no entienden lo que realmente significa la cruz. La cruz significa dolor, significa muerte, la cruz significa dejarlo todo por el Maestro, es decir, a Jesús le doy todo o no le doy nada. ¿Qué texto utilizaremos como base para esta enseñanza? Bueno, utilizaremos el Evangelio de Lucas, el capítulo 14, y vamos a utilizar los versos del 25 al 33. Así que, por favor, Erika, colabóreme con la lectura, es tan amable. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Y si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Pero no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirían de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviar a una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos.
Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Pastor, según este texto, ¿qué se requiere para ser discípulo de Jesús? Bueno, analizando el texto que acabamos de leer, Erika, yo creería que se requieren por lo menos 3 acciones, ¿sí? Como mínimo. Y la primera de ellas es aborrecer. Dice el verso 26, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Esta primera característica de un discípulo de Cristo tiene que ver con su entorno emocional. Jesús dice que todo aspirante a discípulo tiene que aborrecer lo que más ama por amarlo a Él. Pastor, ¿qué es aborrecer? Eso suena muy fuerte para nuestra cultura. Muchos malinterpretan entonces esta palabra y creen que es sentir repudio por los demás, y bueno, no es así. Por lo menos la NBI tradujo la palabra aborrecer como sacrificar, o la versión traducción lenguaje actual lo tradujo como amar menos. Entonces la palabra aborrecer viene del griego miseo, que traduce también amar menos. De manera que en ese sentido lo que el Señor dice es que sus discípulos tienen que amarlo a Él por encima de todos. Eso incluye familiares e incluido el amor por sí mismo. ¿Puede ilustrarnos mejor este punto, pastor? Claro, lo podemos ilustrar con el testimonio de una mujer que llegó a nuestra iglesia a principios de este año. Mire, ella era una mujer católica, acérrima, al igual que toda su familia. Pero una calamidad le llevó a buscar algo más que no encontraba en la religión. Y por medio de un amigo de su trabajo, tras una invitación de este hombre, bueno, llegó a nuestra iglesia. Bueno, y ya se imaginará, se le vino todo el mundo encima. Los padres la tildaban de traidora, su esposo le dice que está loca, le es difícil congregarse por los problemas que se le presentan. Pero con problemas y todo, esta mujer sigue fiel a Jesús. Se congrega cada domingo, es más, se bautizó hace casi un mes. Eso es amar a Jesús más que a toda la familia. Y todo aquello que robe o quite el amor primario por Jesús, pues debe ser aborrecido. Pues Jesús no es merecedor de todo mi amor. O más bien, Jesús es merecedor de todo mi amor, incluso más que el amor de los seres queridos. Entonces, analizando un poco, podemos concluir que pues esta condición es muy difícil. Sí, claro, pero Jesús vale eso y mucho más, ¿sí? De hecho, la prueba más grande de amor nos la da Él en la cruz del Calvario, y Juan 3:16 lo dice: de tal manera nos amó Dios. Así que de la manera como nos amó Dios, pues nosotros no debemos dar menos de eso. Y la prueba emocional ha hecho entonces que muchos aspirantes a discípulos sean descalificados. Pues para muchos esta es una exageración. No debe ser una exageración, pues el que nos lo pide, o el que nos pide que lo amemos más que a nuestros seres queridos, es el Dios creador del universo. ¿Qué pasa cuando no entiendo estas palabras del Señor Jesús? Bueno, la no comprensión de estas palabras y de quién es Jesús hará que mi amor entonces sea desviado. No se puede tener un corazón dividido. Juan, el evangelista, registra que Dios, lo que le comentaba ahorita, nos amó de una manera tal que no podemos calcular. El amor de Dios por la humanidad es incalculable. Así que darle menos de todo mi amor a Jesús me descalifica como discípulo. Si Jesús es lo más importante en mi vida, entonces Él merece todo mi amor. Menos de eso es despreciarlo. Entonces, ¿por qué Jesús pide todo nuestro amor? Bueno, quisiera darle por lo menos 3 razones. Número 1, porque Él es Dios, ¿sí? Esa es la principal razón. Número 2, porque es el único que nos ama con sinceridad, ¿sí? Y número 3, porque quiere que cumplamos bien con nuestra labor. El discipulado significa la disposición de una persona para colocar las demandas de Jesús por encima de las de ellas o la de su familia.
eso es darle todo mi amor. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com con este tema. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Pastor, ya dijimos que lo primero que debe tener en cuenta un aspirante al discipulado de Jesús es aborrecer. Y esto habla de nuestra parte emocional. ¿Qué más se requiere para ser discípulo de Cristo? Bueno, lo segundo es morir. Dice Lucas 14:27. Y si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Así que hay que notar algo interesante en el texto. Jesús está hablando no de cargar la cruz de él, no, que cada uno coja su propia cruz. Así que cargar la cruz dentro del contexto cultural en el que se están, desarrollando los hechos de este pasaje, significa literalmente estar dispuesto al martirio o en un sentido más estricto, estar dispuesto a morir por la causa de aquel que nos llamó. Entonces nos esperan el sufrimiento por causa de Jesús. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Sí? Los que lo están escuchando pues lo están entendiendo muy bien. La crucifixión era un hecho muy común en la sociedad judía que era gobernada por el Imperio Romano. De manera que todos aquellos que escucharon de Jesús esta palabra sabían a qué hacía alusión el Señor y a qué se enfrentarían. Mire, los criminales condenados a muerte estaban obligados a llevar su propia cruz, así como el discípulo seguidor de Cristo carga también con su propia cruz. Entonces, pastor, explícanos un poquito más, ¿qué es cargar mi propia cruz? Esto indica que cada discípulo tiene una cruz y la carga. Cristo cargó su cruz y sus discípulos cargamos nuestra propia cruz. Pero muchos esperan que Jesús siga cargando la cruz por ellos e encima de eso ir encima de Jesús y de su cruz, ¿sí? Pretenden que Jesús lo cargue con cruz y todo. Y estos son los que no están dispuestos entonces a pagar el alto costo. Sufrimiento y muerte es lo que nos espera si decidimos más bien seguir a Cristo Jesús. Pastor, pero para muchos cargar la cruz tiene que ver, es con pasar diversos sufrimientos en la vida. ¿Qué es la cruz? Esa es una buena pregunta, ¿no? Mire, muchos creen que su cruz es su marido, ¿no? Las mujeres que porque tienen un marido difícil, que las insulta, que les trata mal, ¿sí? O los esposos que dicen, es que la esposa es muy cantalentosa, esa es la cruz que me tocó cargar en esta vida, o que la cruz es ese hijo rebelde, o que la cruz es la situación económica tan difícil, o que la cruz es una enfermedad. Eso no es la cruz. ¿Sí? Esas son pruebas que el Señor dispone para que usted crezca en su carácter. La cruz es señal de sufrir por Cristo, como la hermana que colocamos al principio, el ejemplo que vimos anteriormente. Mire, si el discípulo no está dispuesto a sufrir y a morir por Cristo, no puede pertenecer a este selecto grupo. El sufrimiento hará parte de nuestro discipulado. No hay discipulado sin cruz. Definitivamente entonces la conclusión es, sufriremos por Cristo. Y si el maestro sufrió, ¿qué nos hace pensar a nosotros, sus discípulos, que no lo vamos a hacer? Sí, Señor. ¿Por qué las personas entonces no quieren cargar con esa cruz? Porque no les gusta. Es que no es fácil, ¿sí? Este mensaje no gusta, este mensaje no vende, ¿sí? Entonces, hoy se rechaza la cruz en lugar de abrazarla. Estamos frente a una generación de discípulos light. ¿Sí? Estamos frente a una generación de discípulos de azúcar que se derriten con el agua de la prueba. Hay muchos discípulos que prefieren la comodidad, el privilegio y actúan así porque no han entendido de qué se trata el evangelio. Así que déjenme leerle el siguiente pasaje para ilustrárselo un poquito mejor. Está en Marcos. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado. Aquí está hablando Juan y Jacob. ¿Sí? O uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús le dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Mire, al igual que estos discípulos, las personas quieren puesto de honor, pero no el honor de sufrir por Cristo. Si hay algo que el Señor
aseguró a sus seguidores fue sufrimiento y muerte. Sin sufrimiento no hay discipulado. Solo quien esté dispuesto a sufrir puede ser discípulo de Cristo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, ya hemos dicho que aborrecer y morir son dos características que hacen parte del discípulo de Cristo. ¿Qué es lo siguiente a tener en cuenta en el discipulado? Bueno, ya habiéndoles dicho entonces de aborrecer y morir, lo tercero es entonces calcular, ¿cierto? Porque el texto sigue diciendo, pero no comiencen sin calcular el costo, ¿sí? Palabras del Señor. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Entonces un aspirante a discípulo calcula primero lo que le va a costar seguir a Jesús. Y frente a esto tenemos que decir que tal vez esta es la razón por la cual hay muchos que prefieren ser simpatizantes y no discípulos, pues no se quiere pagar un precio, es decir, queremos las bondades del cielo, pero sin sacrificarnos en esta tierra, estar a favor de Jesús, pero sin sacrificar nada. ¿Por qué se hace necesario calcular? Porque quien no calcula fracasará en su propósito. El Señor habló de construir una torre y de calcular una guerra. La torre a la que hace referencia Jesús era aquella que estaba en la mitad de los viñedos. Eran utilizadas para advertir la llegada de zorras que se querían comer los viñedos o de los ladrones que querían robarse la cosecha. Una torre medio construida no sirve para nada. Un discípulo a medias tampoco sirve. Construir un edificio, bueno, será costoso. Y librar una guerra es peligroso. Lo cual ilustra, bueno, el costo y el peligro de los discípulos de Jesús, entonces a lo que deben hacerle frente, ¿sí? Se debe calcular primero antes de construir y antes de avanzar si no queremos fracasar. Entonces definitivamente el costo de seguir a Jesús es muy alto. Demasiado alto. Y pareciera que las palabras del Señor, antes de motivar, lo que buscan es desmotivar, ¿sí? Pero no es así. Más bien creería yo que lo que busca el Señor es que reflexionemos sobre su propuesta para que después no estemos renegando o quejándonos del costo y otros abandonando el cristianismo y dando un mal testimonio. Solo los que están seguros de lo que cuesta el discipulado se arriesgan a darlo todo por el Señor. O sea que el Señor no quiere puntos medios. Para nada. Jesús no quiere discípulos a medias. Él quiere discípulos completamente comprometidos con su causa. Por eso sus exigencias hicieron que muchos ya no lo siguieran. Y usted que nos escucha, ¿está dispuesto a amar a Jesús más que a sus seres queridos? ¿Está dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Está dispuesto a dejarlo todo por Él? ¿Ya calculó el precio? ¿Qué respuesta, bueno, le va a dar al Señor? Y una pregunta más. ¿Es usted discípulo o simpatizante sin compromiso? Pastor, concluyamos este tema el día de hoy. Bueno, concluyámoslo entonces con las palabras terminantes que el Señor dijo al final de esta enseñanza registrada en Lucas. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Apreciado oyente, lo invitamos a ingresar a nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio y lo puede hacerlo en cualquier horario y compartirlo también a otros. Y si desea comunicarse con nosotros o con el Pastor William, llámenos al teléfono 315-7790-264. 315-7790-264. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Gracias por escucharnos y le deseamos que pase un día muy feliz.